Bien, buenas tardes chicos, bienvenidos a esta semana 16, ¿de acuerdo? En esta semana vamos a ver los temas que son la agrupación de datos, y como es poquito, también vamos a unirlo a la obtención de resultados, ya que lo que es la agrupación de datos incluso no trae las actividades, ¿no? Entonces, entre nuestros saberes previos nos dicen si debes ordenar una biblioteca, ¿cuántas formas hay de clasificar los libros? Dice alfabéticamente, por tamaño, por tema, ¿verdad? En todas esas formas podemos ordenar, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de lo que es la agrupación de datos. Dice, como se puede observar, dice en la página 43, los datos se encuentran muy dispersos, por lo que es fundamental agruparlos y así de esta manera obtener conclusiones que permitan la toma de decisiones. Ahora recordemos un poquito acerca de nuestras preguntas cerradas. Dice, en el caso de las preguntas cerradas, la agrupación es más sencilla, ya que solamente se buscará agrupar respuestas comunes como sí, no, con frecuencia, poca frecuencia o nunca. Y luego se cuentan los resultados similares. Por ejemplo, en la pregunta 3 dice de la página 43, vámonos allá. Bueno, ustedes tienen un poquito diferente, ¿no? Tenemos esa pregunta que solamente tiene dos opciones de respuesta, sí y no. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos estaba diciendo acerca de esta pregunta 3? Dice, aquí se recibieron 150 respuestas que se agruparon en 133 resultados positivos, es decir, 133 personas eligieron la opción de sí y 17 la opción de no. Entonces, ambos se suman y nos dan nuestros 150 que eran la muestra para esos ejemplos, ¿no? Para las preguntas abiertas, dice que la agrupación es un poco más compleja, ya que se debe buscar algún criterio de agrupación de las respuestas recibidas. Por ejemplo, tenemos asimismo en la página 43 ciertos aspectos comunes. Aquí se está refiriendo a la pregunta número 4, ¿sí? Como es abierta, recordemos que tenía tantas respuestas como pueden ser posibles, pero que estaban agrupadas tratando de tener en un solo bloquecito las más similares. ¿Qué es lo que se ha hecho ahí entonces con esto? Ahí tenemos buena atención, precios, productos variados, limpieza, ambiente agradable, etcétera, ¿no? De acuerdo con las 150 respuestas recibidas, se lograron establecer los siguientes parámetros de agrupación. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues de la siguiente manera. Para buen trato, tenemos aquí las personas que han dicho atención, amabilidad. Todas estas están agrupadas en un solo bloque, ¿no? Tenemos precios justos, variedad de productos, frescura, presentación. Estas tres están agrupadas en uno solo. Comodidad y cercanía, tendríamos dos agrupados en un solo bloque. Por el crédito otorgado y que no se conoce la respuesta. Vamos a analizar un poquito más a fondo esto. En este caso dice, se pudieron establecer 6 agrupaciones o temas comunes. Dice que no existe un número exacto de agrupaciones, ya que pueden ser 2 o más. Aquí ya tiene que ver con la habilidad de la persona que realiza la investigación, pues dice que esta radica en establecer los elementos que permiten agrupar las respuestas en un orden tal que facilite su interpretación a posterior, es decir, su interpretación a futuro. De igual forma, y con ayuda de herramientas tecnológicas, pueden clasificar las respuestas en cada uno de los casilleros. Mire, tenemos así, se clasificó
en colores la totalidad de las 150 respuestas recibidas. Se tomó una muestra de las respuestas tal como consta en la página 43. Ya nos vamos a ir a la página 43. Miren, estas respuestas están en cuadros celestes. Sobre precios justos están los recuadros rojos. La variedad de productos, frescuras, presentación están en recuadros amarillos. Sobre comodidad y cercanía tenemos en recuadros morados. Por el crédito otorgado, recuadros verdes. Y no se conoce la respuesta en recuadros blancos. Vámonos allá. Nuevamente, no se hace mucho aquí la diferencia en este texto. En realidad, en años anteriores se está haciendo referencia a estos tonos porque en años anteriores estos textos de emprendimiento y gestión venían así, sombreados de los colores que está indicando ahora mismo en el ejemplo, a pesar de que ustedes solo ven de esta manera. No sé si en los textos integrados déjenme verificar. No solo consta de 2 tonalidades, pero de todas maneras les aclaro que es por eso que está haciendo referencia a aquello, a otros libros de años anteriores. Ahora, esto solo en cuanto a la agrupación de datos, ¿no? Es básicamente, ustedes ya en la clase anterior que vimos, tabularon, ¿verdad? Que era sumar. Entonces, la agrupación de datos simplemente eso es presentar la suma que ustedes han obtenido, ¿no? Y esto lo complementamos con la obtención de nuestros resultados. Una vez que ustedes han sumado y se han agrupado esos datos, se han contabilizado, en el caso de las que tienen respuestas de sí y no, por ejemplo, cuántos para el sí, cuántos para el no, entonces ya obtenemos nuestros resultados, que no es más que el resumen detallado de las respuestas obtenidas, pero ya presentando un solo número, ¿no? Una forma numérica, de tal manera que se puedan apreciar las respuestas agrupadas. Entonces, en pocas palabras, consiste en la suma que ya han realizado en la tabulación, sumar las respuestas y establecer los resultados de esas sumas que realizaron de forma numérica. Miren, de la pregunta número 1, que era, ¿cuál cree usted que es el principal problema de su empresa? Recordemos que todas estas preguntas que estamos analizando vienen de las clases anteriores, ¿no? Y recuerden que esta pregunta 1 tenía 8 opciones de respuesta. Y ya aquí nos estamos poniendo 1 más 1 más 1 más 1 porque eso ya lo hicieron en la tabulación. Le estamos poniendo, por ejemplo, 133 más 17 porque eso ya lo hicieron, lo hacen aquí en la agrupación de datos. Aquí simplemente ya se obtienen los resultados, ¿no? La opción de respuesta y las personas que eligieron esa opción, cobros y la cantidad de personas que eligieron por esta opción, asimismo inventarios y la cantidad de personas que eligieron por esta opción, ¿no? Entonces aquí ya presentamos una cantidad numérica exacta de todo el trabajo que hemos hecho con anterioridad. Si sumamos todo esto nos va a dar un total que está aquí de 150. porque una vez más les repito, porque es la muestra con la cual se ha venido trabajando todos estos ejemplos en el texto. La pregunta 2 decía, ¿su emprendimiento lleva contabilidad como base para los impuestos? Esa pregunta tenía solo 2 opciones de respuesta, que eran sí y no. Entonces aquí ya nos presentan que por el sí eligieron 64 personas, por el no 86 y que ambas suman 150. La pregunta 3 nos dice de la siguiente forma: para los gastos personales se utiliza el dinero del emprendimiento. Asimismo, es la que se analizó en el ejercicio anterior. Ya tenemos aquí la presentación que para el sí
lo han elegido 133 personas o 133 encuestados, y para el no 17, ¿no? Entonces la suma de estos dos es la muestra. Y ahora sí llegamos a la pregunta 4, que recordemos que es la más difícil por haber sido una pregunta abierta. ¿Qué era esa pregunta abierta que nos decían? Pues simplemente, ¿por qué cree que los clientes compran en su tienda? Y nos decía que ellos deben elegir una sola característica. Pues, como era una sola característica, pero ellos podían decir lo que ellos quisieran, entonces se trató de agrupar las respuestas similares. Y entre estas respuestas similares se hicieron estos 6 grupos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los que tienen similitud, que pueden haber hecho referencia al buen trato, a la atención y a la amabilidad, fueron un total de 52 personas. Los que dijeron precios justos, coincidieron 18 personas, o 18 personas que hablaron de cuanto a la justicia de los precios. Aquí, como vimos en el tema anterior, teníamos variedad de productos, frescuras y presentación, ¿no? Todo esto tiene que ver básicamente con la presentación del producto, entonces, y sus similitudes. Para esto se han seleccionado la respuesta de 22 personas. Por comodidad y cercanía, han tenido similitud en responder sobre esto 43 personas, por el crédito otorgado 14 personas, y que no se conoce su respuesta 1. Entonces la suma de todo esto nos da de igual nuestras muestras de 150. Dice, como se puede observar, se han obtenido los resultados de las 4 preguntas que permitieran tener mayores elementos de juicio para la toma de decisiones por parte de la persona que es la emprendedora. ¿Qué son elementos de juicio? Nuestro glosario nos explica que elementos de juicio se refiere a aspectos adicionales que pueden ayudar a una persona emprendedora a tomar una decisión. Entonces les invito también a que este enlace lo visiten, ya que nos ayuda también a ejemplificar casos de preguntas cerradas y abiertas. Este enlace nos lleva, ustedes nada más le sombrean ahí, le ponen control C y lo pegan en un buscador. A ver, les muestro. Por ejemplo, aquí tengo Google Chrome, lo pegan allí, le dan un enter. Yo sé que ustedes ahorita están unos expertos en la tecnología, y este enlace les lleva a un video en YouTube, ¿sí? Donde ahí les explica un poquito más acerca de las preguntas cerradas y abiertas. Les recuerdo, todas estas preguntas que hemos analizado, chicos, para los que no han estado atentos, vienen siendo arrastradas desde aquí, desde este ejemplo de nuestra tabulación de datos. Aquí teníamos un ejemplo de una encuesta. Si ven aquí como ya se ha hecho la tabulación, ¿sí? Me voy, la agrupación y la obtención de resultados. Hasta ahí llegamos. Les explico. Como ustedes están haciendo también una actividad, ¿verdad? Ustedes estaban elaborando su propia encuesta y tenían una muestra de 20. Recuerden que la iban a aplicar imaginatoriamente a 20 estudiantes. Entonces, en función a las opciones que ustedes han colocado para esas preguntas y a las respuestas que ya han obtenido en las páginas anteriores, es decir, en la clase anterior de la tabulación, ustedes tenían que haber sumado, ¿no? 1 más 1 más 1 más 1, dependiendo la cantidad de alternativas que les hayan colocado a sus preguntas. Ahora van a agrupar esos datos, ¿no? A agruparlos. Es decir, que cuando ya van a agrupar, van a poner la alternativa
con su número de personas que han elegido por aquella, y esto debe ser igual a la muestra. También van a escribir la diferencia entre preguntas abiertas y preguntas cerradas. También van a hacer en la siguiente lista de preguntas, distingue cuáles son abiertas y cuáles son cerradas. Ustedes tienen ahí unos literales y ustedes de esos literales van a anotar y van a decir si son abiertas o cerradas. Le van a hacer por aquí una línea, qué sé yo. Bueno, como ustedes lo tienen que hacer aparte en el cuaderno o en la carpeta, entonces no hay ningún problema. Nos quedamos entonces hasta allí con esta semana 16, ¿no? Nos vemos Dios mediante la próxima. Ay, ¿dónde me voy? Sorry.